Hola, ¿cómo están mis amigos? Tengan todos muy buenos días. La paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy vamos a compartir una transmisión más, algo muy importante, muy impresionante, algo que de verdad nosotros deberíamos saber como cristianos. La Santísima Trinidad es algo que nosotros no podemos dejar atrás. Y hoy vamos a estudiar, van a estudiar conmigo, vamos a estudiar entre todos nosotros, juntos, vamos a estudiar lo que es la Santísima Trinidad. Pero antes déjenme compartir este video hacia los distintos destinos, o sea, hacia los distintos hermanos, amigos, grupos y todos los que tenemos aquí en, para agregarlos, ¿verdad? Y para poderlos compartir con todos ellos también. Es muy importante el poder compartir nuestra fe como católicos, es muy importante el poder mandar hacia todos ustedes estos estudios que son realmente muy constructivos. A saludar también a todos los que van a estar aquí con nosotros. Vamos a estudiar a profundidad lo que es la Santísima Trinidad. Me place mucho, me complace. ¿Por qué? Porque verdaderamente es algo que últimamente en los grupos de debate, en los grupos de chat, por ejemplo, también vas a encontrar mucha discrepancia entre esto, ¿no? O sea, muchas personas dicen que no creen en la Santísima Trinidad, que simplemente es una invención de nosotros y tienen pues la misma, ¿qué te digo? La misma ideología de los racionalistas, por ejemplo, ¿no? Los unicitarios que entienden mal lo que es la unicidad y todo eso. Pero nosotros no vamos a ir precisamente a aquellas personas que están precisas en esos grupos, sino vamos a ir a estudiar con ustedes, a revisar qué es la Santísima Trinidad, a revisar qué nosotros enseñamos como Iglesia Católica. Todavía no vamos a entrar en esa contrarrefutación, o sea, ustedes van a poder entrar en toda nuestra página para poder ver de qué nosotros tratamos, cuáles son los temas y todo eso. Este es un tema estrictamente doctrinal para que ustedes puedan hacerse los argumentos correspondientes para cualquier debate, para cualquier, ¿qué te digo?, exposición que ustedes tengan. Recuerden que en un debate la exposición, o sea, se basa en la exposición prácticamente todos los argumentos que después se van a dar posteriormente. Entonces es muy importante conocer qué es la Santísima Trinidad, cómo nosotros podemos defenderla, a qué nos referimos con tres personas, a qué nos referimos con un solo Dios. Todas esas cosas tenemos que saber, y precisamente hoy es el día para tocar este tema que es tan importante y tan interesante. Estoy compartiendo en los grupos, por eso estoy tardando un poquito. Estoy compartiendo en distintos grupos para que puedan también escuchar la palabra de nuestro Señor a través de su Iglesia Católica y a través de sus escrituras, a través de los documentos oficiales de nuestra Iglesia. Nosotros no nos vamos a ir aparte, no vamos a dar nuestra visión aparte, sino que en esta página, lo que nosotros hacemos, esta página precisamente se basa de pura doctrina católica, ¿no? Hay debates, obviamente, hay conversaciones con los hermanos, se da también aquellos puntos de vista propios, pero siempre se pone al margen, ¿no? O sea, siempre se dice, estoy dando mi opinión personal o como estoy pensando yo. Bueno, nos ha tocado muchas veces escuchar al prójimo, o sea, al hermano, de que daba sus propias razones. En este sentido también hemos corregido algunas posturas de la Iglesia cuando se habla a título de la Iglesia y se dice esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Nosotros nos hemos opuesto prácticamente porque realmente no enseña eso la Iglesia Católica y es una mala interpretación de parte de aquellas personas. Entonces, sí, es muy interesante y es muy bonito el poder compartir todo esto ahora que es domingo, que es Día del Señor también, que se celebra la Santa Eucaristía y que casi la mayoría de nuestra población católica, ya que mucho tiempo hemos estado en esta pandemia, en esta cuarentena, en muchos países diversos han ido ahora yendo a la iglesia prácticamente asiduamente, ¿no? Ahora, porque es de mucha necesidad el poder estar compartiendo siempre
en la cena del Señor, el poder disfrutar de aquel pan, de aquella sangre del Señor Jesucristo, de aquel cuerpo. Y es muy interesante hacerse parte de esto, porque aquel que come, dice, y bebe su sangre, se hace, o tiene vida en él, ¿no? Tiene vida en él. No así pues el que no come ni bebe su sangre, o sea, rechaza la sangre de Cristo, y eso es un pecado bastante serio. O sea, no es cualquier pecado. Entonces, justamente por eso, ya estamos acabando de compartir a los diferentes grupos, o por lo menos lo vamos a dejar hasta ahí para podernos adentrar y para no ocupar en este video mucho tiempo, para que así nosotros podamos estudiar a cabalidad lo que nos dice la Iglesia Católica. Y pues bueno, vamos a saludar a todos los que están viendo y a todos los que están ahí presentes en este video. Y nada, vamos a empezar con la exposición, y vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar en transmisión. Vamos a escoger una oración de nuestro devocionario, una oración que es también muy hermosa, muy recitada, y se llama el Acordaos. No sé si se acuerdan de esta oración dirigida también a la Madre del Señor, a la Madre de Dios. Dice de esta manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos, oh piadosa Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, y antes bien, escuchadlas y retenedlas favorablemente. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzamos con este tema que es bastante importante, la Santísima Trinidad. Bueno, una de las verdades más profundas de nuestra fe, de esta fe que nosotros tenemos como católicos, de esta fe como cristianos católicos, es una de estas posturas que nosotros tenemos, ¿no? Existe un solo Dios, decimos, y existen en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una misma naturaleza, pero tres personas divididas, o tres personas divinas diferentes. ¿Cómo nosotros podemos comprender esto? Que la esencia de estos mismos, de estas tres personas, es la misma. La esencia, el origen, si ustedes pueden llamarlo, la naturaleza también, o sea, lo que son desde su inicio, y su inicio es eterno. Recordemos que Dios Padre es eterno, Dios Hijo es eterno, o mejor dicho, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son eternos. Así que esta naturaleza, obviamente divina, la comparten los tres. El origen de los tres es el mismo. Pero son tres personas diferentes. Tres personas diferentes numéricamente hablando, y esto ya lo habíamos tocado en un video anterior y habíamos dicho exactamente lo mismo, lo que te estoy diciendo. O sea, cuando hablamos de uno, que Dios es uno, pero que son tres personas, estamos diciendo que estas tres personas son distintas personalmente, hablando de la persona, hablando de esa diferencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros te decimos que es un solo Dios, es porque su origen, su naturaleza, su misma, ¿qué te digo? Su misma esencia es la misma, es lo mismo, son lo mismo, pero son tres personas distintas. Muy pocas son las denominaciones cristianas que no creen la doctrina de la Trinidad, y dicen, ¿no?, estos mismos, que estas comunidades que se hacen llamar cristianas, dicen que no creen en la Santísima Trinidad, y también nos dicen que esto no es una enseñanza bíblica. Vamos a citar a los testigos de Jehová, por ejemplo, los moníes, los testigos de Jehová, los niños de Dios. O sea, esas son congregaciones, son confesiones que se autoproclaman cristianos. Los mormones, los adventistas, son los que niegan directamente o indirectamente la Santísima Trinidad. O sea, lo que te estoy diciendo, una persona,
una misma naturaleza divina o una sola naturaleza divina, pero tres personas distintas, son una de estas comunidades, o mejor dicho, las comunidades que te he citado, son las que se niegan a esta postura de la Iglesia Católica y a esto que es totalmente bíblico a través de todo lo que nosotros aprendemos al respecto, ¿no? E incluso en la palabra del Señor más adelante te voy a dar algunas citas, tú vas a leerlo textualmente, que dicen exactamente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno solo, ¿verdad? Precisamente vamos a profundizar en este tema y he querido dividir este tema en este estudio, en este video, y vamos a ver cómo nosotros podemos entender la Trinidad, cómo entender el misterio de que hay una sola naturaleza divina, pero en tres personas diferentes. La palabra naturaleza y persona no se toman aquí en el sentido corriente de los términos. No se puede decir que, no es un término común. No se puede entender como término común, sino de acuerdo con el lenguaje filosófico. Nosotros no decimos en naturaleza y persona, no nos vamos directamente al significado común, sino que al significado filosófico, que es más preciso para señalar lo que nosotros estamos diciendo. La naturaleza, o también lo que nosotros decimos como esencia de los seres, de todos los seres exactamente, es aquello que hace que las cosas sean lo que son. Las cosas son lo que son por su esencia. O sea, yo soy, por ejemplo, ¿qué te digo? Yo soy un ser orgánico. Esa es mi esencia. Y pues evidentemente hay otras otras criaturas que también son seres orgánicos y que esa es su esencia, o sea, tenemos la misma esencia. En sí, este es un ejemplo nada más que yo te estoy diciendo, o sea, hace que nosotros seamos lo que somos. ¿Somos seres orgánicos? Obviamente que sí. El principio que nos capacita, por ejemplo, para actuar como tal, o sea, a las personas, a este mismo ejemplo, la naturaleza del hombre, por ejemplo, es un ser animal, racional solamente, compuesto de alma y cuerpo. La persona, en cambio, es el sujeto que actúa. O sea, cuando nos referimos a la persona, nos hablamos de ese sujeto que actúa. Por ejemplo, un hombre concreto, con un nombre Juan, por ejemplo, Juan José Arraiz, que actúa de acuerdo a su naturaleza, piensa que quiere trabajar, por ejemplo. Piensa que quiere comer, por ejemplo, piensa que quiere actuar de esta manera, que quiere ser más serio y todo eso. Esa es la persona. La naturaleza, como ya te había dado un ejemplo concreto, que nosotros somos, por ejemplo, animales racionales, o que nosotros somos, por ejemplo, orgánicos, al igual que otros seres. Esa es nuestra naturaleza o es nuestra esencia. Lo que es nuestra persona es esa independencia en cuanto independencia entre comillas, porque es cuando nosotros decidimos actuar, decidimos trabajar, o pensamos o queremos o deseamos, etcétera. A eso nos referimos como persona. En cada hombre hay una sola naturaleza, o sea, en cada uno de nosotros hay una sola naturaleza y una sola persona. En Dios, en cambio, o sea, solamente podemos albergar nosotros a una persona en nosotros. O sea, nuestra naturaleza es, por ejemplo, de un solo hombre, es del ser animal, del ser orgánico. Nuestra persona es lo que nosotros decidimos actuar, y a menudo pues se ven como te digo, que nosotros podemos albergar una sola persona. Hay muchos casos, por ejemplo, de aquellos males psicológicos, los que se llama alter egos, que son distintas personas, o sea, distintas personalidades, llamémoslo así, que se van identificando. Por ejemplo, en mí mismo ser, de repente puedo cambiar mentalmente, o bueno, eso es una afección, ¿no? Del alter ego. O sea, hay distintos yos dentro de él. O sea, yo, por ejemplo, puedo ser un hombre de 40 años, un hombre de 20 años o un niño, digamos, ¿no? Esos son trastornos de la mente, ¿no? En cambio, no ocurre así en el mismo Dios, no ocurre esto en el mismo Dios, o sea, no en ese caso preciso, sino que en las personas comunes y normales que no sufrimos afección ni estamos enfermas mentalmente ni nada de eso, nosotros albergamos
solamente a una persona. O sea, una persona simplemente es nuestra vida. O sea, sabemos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer el día de mañana. Hemos formado incluso una familia porque hemos querido hacerlo. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa y todo eso. Eso es lo que hace una persona. En cambio, en Dios no ocurre así. Una sola naturaleza sustenta una trinidad de personas. Tenemos una sola naturaleza en Dios, encontramos, perdón, en Dios una sola naturaleza, pero que son tres personas. O sea, un yo, ponte un cuerpo, una misma esencia, un mismo hombre, te estoy dando un ejemplo, pero que tiene tres personas en él, tres personas en él. Pero es uno solo. Entonces, por esto la inteligencia humana no puede reconocer, ¿no?, esto, porque todo lo hace a su visión de él, porque solamente está limitado. O sea, no tiene esa visión de tres personas, no se ve como un espejo. Por ejemplo, la palabra estaba ante Dios cuando nos dice, el mismo Dios se veía a sí mismo a través de su Hijo. O sea, entonces eso no podemos hacer nosotros. Cuando hacemos nuestra retrospección, lo hacemos de acuerdo a la individualidad que nosotros tenemos. Así que la inteligencia humana no puede comprender el misterio de la Santísima Trinidad. El esfuerzo a veces racional de los teólogos, por ejemplo, entre los que vamos a citar a Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ha tratado de ilustrarnos de manera siguiente. Y prestemos atención a las palabras de Santo Tomás de Aquino. Dice: como las tres divinas personas no se distinguen ni por su naturaleza, ni por sus perfecciones, ni por sus obras exteriores, se distinguen únicamente por su origen. No se distinguen por su naturaleza porque tienen una naturaleza en común, la naturaleza divina. Así no son tres dioses, sino un solo Dios. O sea, ahí ya no pecamos en el politeísmo. Ahí te estamos diciendo que es un monoteísmo, o sea, un solo Dios, pero en tres personas distintas. Así que te dice: no se distinguen por sus obras exteriores, ya que teniendo las tres la misma omnipotencia, lo que obre una respecto a la criatura, lo obran las otras dos. O sea, es algo que nosotros podemos ver a través de lo que nos dice el Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Ricardo Sala Fuentes, en su estudio, por ejemplo, de la Trinidad, nos explica de una forma categórica, de una forma didáctica. En primer lugar, vamos a considerar al modelo, por ejemplo, de Ricardo Sada Fernández, a Dios Padre, ¿no? Con su infinita sabiduría, tiene una infinita sabiduría al conocerse a sí mismo. Formula un pensamiento de sí mismo. Nosotros muchas veces hacemos una cosa parecida. Cuando, por ejemplo, nosotros pensamos en nosotros mismos y nos formamos un concepto sobre nuestro propio yo. O sea, es decir, aquello que nosotros somos para nosotros mismos, ¿no? O sea, yo me veo, me hago la retrospección, me analizo a mí mismo, y pues aquello que nosotros somos, sacamos la conclusión que es para nosotros mismos, ¿no? O sea, es algo que nosotros podemos ver simplemente en nosotros. Sin embargo, pues hay una gran diferencia entre nuestro propio conocimiento y el de Dios sobre sí mismo. Por ejemplo, nuestro conocimiento es imperfecto, o sea, es incompleto. Nadie es buen juez, y esto voy a sacar la frase de nuestro querido amigo Ricardo Sada Fernández, que nos dice esta frase muy importante que tú lo tienes que saber. Dice: nadie es buen juez en causa propia. O sea, nadie es buen juez en causa propia. Nadie se puede juzgar a sí mismo. O sea, nadie puede decir, nadie es buen juez en su propia causa, en su mismo juicio de él. Así vamos a traducirlo: en su propio juicio de él, nadie es buen juez. Incluso nosotros, al tomar esta frase también, nos consideramos perfectamente. O sea, decir, si nuestro concepto sobre el propio yo fuera una clarísima reproducción de nosotros mismos, tan solo sería un pensamiento que no saldría de nuestro interior. Nada puede ser más perfecto que nosotros. Nada puede ser más perfecto que lo que nosotros hacemos. Y, o sea, no tenemos visión más allá de lo que puede ser perfecto, de lo que puede ser bueno y de lo que puede ser idóneo, ¿no?,
O sea, nosotros mismos somos una persona idónea. Por más que tengamos errores, por más que siempre le sacamos ese lado de decir, bueno, he hecho esto, pero digamos ha sido por una buena causa, o he hecho esto, pero ha sido por esto. O sea, cuando nosotros hacemos ese juicio, no nos estamos viendo realmente como somos, porque solamente podemos vernos de acuerdo a la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos con esa, como te digo, con esa única persona. O sea, la única persona se autoanaliza a sí mismo. O sea, ¿cómo? Es algo ilógico, ¿no? Siempre tienes que tener una visión segunda, una visión tercera. El pensamiento cesaría de existir cuando nosotros pensamos de esa manera. Aún en mi mente, tan pronto como volvería mi atención a otro asunto, ya dejaría de existir ese pensamiento. O sea, si yo digamos pienso en una taza y digamos posteriormente me voy a comer una comida, ya no estoy pensando en una taza porque estoy pensando en la comida y dejo mi pensamiento atrás de la taza. En sí, Dios no es así. Tratándose de Dios, las cosas son muy distintas. Por ejemplo, el pensamiento sobre sí mismo es perfectísimo. O sea, no abarca completamente todos y cada uno de los aspectos de su infinitud. O sea, todo lo infinito es que nosotros no conocemos, Dios sí lo conoce. O sea, su pensamiento de él mismo es infinito, porque así mismo es su característica de ser infinito. El pensamiento de sí mismo, de Dios, no puede cesar. Por ejemplo, si nosotros nos estamos evaluando a nosotros mismos, yo me estoy evaluando a mí mismo, esta tarde he hecho esto, eso está bien o mal, digámoslo así, ¿no? Pero viene alguien con una taza de café y me dice, comeremos y hablaremos. Ok, mi pensamiento ya cambia ahí de mí mismo. O sea, ya no estoy pensando todo el tiempo en mí y no me estoy autoevaluando todo el tiempo, sino que dejo que las cosas pasen. Y esto no pasa en Dios. Dios está pensando todo el tiempo en sí. Dios está pensando todo el tiempo y se está también en sí, porque es eterno. O sea, su pensamiento es eterno de sí mismo. O sea, no sería Dios si su pensamiento no sería eterno. Su pensamiento sí es eterno. En cambio de nosotros es pasajero nuestros pensamientos. Entonces, bajo esa base, bajo esa lógica, vamos a decir que abarca completamente todos y cada uno de sus aspectos el mismo Dios. O sea, lo infinito que puede llegar a ser, él ya lo piensa y así está. O sea, su pensamiento está permanente y está constante toda la eternidad. Pero un pensamiento perfectísimo, para que de verdad lo sea, o sea, para que de verdad sea concreto, va a tener que tener existencia. O sea, existencia propia, para que sea de verdad ese pensamiento, para que pueda existir ese pensamiento perfecto, o sea, ese pensamiento para siempre, tiene que estar presente, tiene que existir. Si por ejemplo puede desaparecer o le faltaría esa perfección, ya no sería un pensamiento perfecto, ya no sería un pensamiento infinito, sino que ese pensamiento está ahí y es perfecto en Dios. O sea, su pensamiento es tan infinitamente completo y perfecto que lo ha reproducido con la existencia propia. O sea, la imagen de Dios de sí mismo se ve en la naturaleza. La palabra silenciosa con la que eternamente se expresa a sí mismo debe tener una existencia propia y también una existencia distinta. A este pensamiento que vamos a decir que ha existido siempre, porque esa es su característica, este pensamiento que ha existido siempre, porque tiene que existir este pensamiento para ser eterno juntamente con él, a este pensamiento vivo de Dios se expresa a sí mismo y perfectamente eterno. Se le llama este pensamiento eterno, este pensamiento existente siempre, este pensamiento que no muta, se le llama Dios Hijo. A este pensamiento, por eso es que lo estamos diciendo como si fuera un pensamiento, a esta persona, llamémoslo así, ¿no? Este pensamiento perfecto, eterno de Dios, a esta palabra, este verbo de Dios, por eso se le llama pensamiento, verbo, palabra de Dios, se le llama hijo. O sea, se le llama hijo.
Dios Padre es Dios conociendo a sí mismo, y Dios Hijo es la expresión del conocimiento que Dios tiene de sí. Dios Hijo es la expresión de ese conocimiento. Dios Padre en sí mismo es el conocimiento. Entonces, Dios tiene por sí la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se le llama Hijo, precisamente porque es generado por toda la eternidad y engendrado en la mente divina del Padre. Esto ha sido engendrado no desde un tiempo, o sea, esto no ha comenzado en un tiempo, no ha tenido tiempo de comienzo. Este pensamiento, si se podría decir, si nosotros podríamos llamarlo así, este pensamiento ha sido eterno. Este Hijo ha sido eterno. Es generado por toda la eternidad, engendrado en la mente divina del Padre. Entonces, para nosotros poder comprender todo esto, tenemos que entender estos conceptos. Dios eterno. O sea, Dios eterno es algo que nosotros podemos comprender. Y así también podemos comprender la Santísima Trinidad de un Dios eterno, de un Dios presente, de un verbo que es el Hijo. Además, como esa generación es intelectual, se le llama verbo, o sea, es decir, la palabra. En algunas versiones, en Juan 1.1, tú vas a encontrar que se le llama verbo, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. En otras vas a encontrar, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Entonces, se le llama verbo a este mismo Hijo de Dios, o sea, Hijo del Padre, se le llama verbo, se le llama también palabra. Dios Hijo, o sea, hablemos solamente del Hijo ahora, de esa persona del Hijo, es la palabra interior, ¿no? Que Dios Padre pronuncia cuando su infinita sabiduría conoce su ausencia infinita. Ahora, Dios Padre, Dios conociéndose a sí mismo, y Dios Hijo, el conocimiento de Dios sobre sí mismo, cuando contemplan la naturaleza de ambos, poseen un común, o sea, cuando se ven, al verse. Estamos hablando, claro, de un modo más o menos humano, ¿no? Para que nosotros podamos comprender un poquito estos misterios, aunque sigue siendo misterio, pero nosotros ya podemos comprender qué es la Santísima Trinidad, ¿no? Y cuando estos dos contemplan esa naturaleza y lo bello, lo bueno, en grado infinito, por ejemplo, cuando Dios ve al Hijo y el Hijo ve a Dios, o sea, cuando el Padre ve al Hijo y el Hijo ve a Dios, Padre, tienen una, ¿cómo te podría decir? Una relación, o sea, contemplan esa naturaleza, o sea, ven, ¿no? Contemplan, están ahí admirando lo bello, lo bueno, o sea, en ese grado infinito que ellos tienen. Y como lo bello y lo bueno, o sea, producen amor, la voluntad divina mueve a ambas personas a un acto de amor infinito o sea, de una y hacia otra persona, ¿verdad? O sea, ese infinito amor que se pueden tener, es un acto que produce, ¿no? esa contemplicidad entre el Padre y el Hijo, ya que el amor de Dios, pues asimismo como el conocimiento de Dios de sí mismo, son de la naturaleza divina. O sea, los dos son de naturaleza divina, comparten la misma naturaleza divina, son divinos, son eternos, todopoderosos, porque evidentemente ya han surgido de esa misma eternidad, ¿no? O sea, son la misma eternidad, mejor dicho, son la misma eternidad. ¿No? O sea, tiene un amor infinito también, y ese amor también tiene que ser totalmente eterno. Por eso es que la palabra del Señor, cuando se refiere a Dios, te dice que Dios es amor, y cuando Dios es amor, ese amor tiene que ser infinito, pero para haber amor tiene que haber por lo menos dos personas o tres personas, tres personas, y a esto se le llama pues la Santísima Trinidad, porque desde siempre ha sentido amor Dios Padre, Dios Hijo, y también la Santísima Trinidad es esa relación que tienen, de ese amor que se tienen el Hijo y el Padre, y es esa relación, los tres son relación entre ellos mismos. Por eso es que se dice que Dios es amor, porque si fuera solamente uno Dios, o sea, una sola persona, Dios, una sola persona y una sola naturaleza,
estuviéramos diciendo que Dios no es amor, porque no tendría a nadie quien amar. Por ejemplo, si nos preguntamos más antes del hombre a quién amaba a Dios, Dios amaba, por ejemplo, al cosmos, al universo, nos pueden responder algunos. Pero más antes de eso, ¿a quién amaba Dios? O sea, y me pueden responder a los seres divinos que Él también ha creado. Ok, más antes de eso, ¿a quién amaba Dios? Cuando no había nada de creación. ¿A quién amaba Dios? ¿Por qué Dios es amor? Porque cuando se dice que Dios es amor, estamos diciendo que Dios desde su inicio, o sea, desde eternamente, es amor. Y para ser amor, pues vuelvo a repetir, tiene que haberse dado a alguien, tiene que haber amado a alguien. Porque si no, no sería amor, no habría amor, no existiría amor si no pudiera haber en esa eternidad alguien más que el Padre. O sea, por eso es que Dios es amor, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son amor entre sí, ¿verdad? O sea, vamos a decir también que eternamente del Padre y del Hijo, cuando nosotros llamamos al Espíritu Santo, tiene que ser un amor vivo, ¿no? Este amor infinito, este amor perfecto, este amor intenso que dimana eternamente de este Padre y de este Hijo, lo vamos a llamar Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, procede del Padre y del Hijo, como te lo decía Santo Tomás, como te lo dice también la Iglesia Católica, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el Hijo procede del Padre, pero todos no proceden en un tiempo, o sea, no tienen un comienzo, sino que todos estos al mismo tiempo, o sea, en ese mismo tiempo eterno, existen en sí. Por eso es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son así. Del Padre procede el Hijo, del Hijo y del Padre, de ese amor, de esa relación, de esa contemplación que tienen entre ellos, procede el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, este mismo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el amor, vamos a llamarlo con términos teológicos también, para que ustedes puedan anotarse ahí en un papel. Este amor se le llama amor subsistente. El amor también se le llama hecho persona. Amor subsistente o amor hecho persona. Son dos cosas muy interesantes, muy importantes para que tú lo puedas conocer. Amor subsistente, Santísima Trinidad. Amor hecho persona, Santísima Trinidad. Entonces, las implicaciones de negar la Santísima Trinidad son estas, ¿no? Negar la Santísima Trinidad o la doctrina de la Santísima Trinidad implica negar dos cosas principalmente, ¿no? Que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, en el siguiente estudio que nosotros vamos a tener, vamos a concentrarnos en los siguientes puntos. Vamos a concentrarnos en preguntarnos y en preguntarles a todos y responderles también si Cristo es verdadero Dios, o si el Espíritu Santo es verdadero Dios, o si es Dios un Dios trino. Y estos argumentos vamos a utilizar respondiendo a las difamaciones o a las acusaciones de aquellos que no están a favor de la Santísima Trinidad, de aquellos que se niegan a la Santísima Trinidad. Por ejemplo, los errores comunes de los antitrinitarios, ya que ellos niegan la doctrina de la Santísima Trinidad, afirman también, o sea, nos dicen también que el Padre es Dios. Y eso lo conocemos también nosotros, el Padre es Dios. Pero también aseguran que no puede aceptarse esta doctrina porque esta dicha palabra, o sea, esta palabra, que el Padre es Dios, no aparece en la Biblia. Pero nos dicen también que según la Biblia se puede demostrar que el Padre es Dios. Nosotros le respondemos también según la Biblia. Nosotros podemos responder que Cristo y el Espíritu Santo también son Dios. La teoría de la Trinidad bíblicamente va a quedar, y ustedes lo van a ver en este posterior, en esta ramificación que nosotros estamos haciendo, va a quedar más que demostrada la doctrina de la Santísima Trinidad, bíblicamente hablando, porque cuando nosotros
nos encontramos, por ejemplo, a los que se oponen a la Santísima Trinidad, encontramos argumentos de ellos que verdaderamente son, ¿cómo te podría decir? Algo necios, ¿no? Que nacen no de las Escrituras, sino nacen de sus propias personas y de sus propias, ¿qué te digo?, concepciones, ¿no? Porque hay cosas que no están escritas en la Biblia y que ellos suponen o que ellos te dicen esto es así, pero no que teníamos que hablar con Biblia cuando les dices, ¿no? Y vamos a profundizar primero, antes de responder todas esas cosas, o respondiendo, mejor dicho, todas esas cosas, dos puntos básicos, como ya les digo. Vamos a responder si Cristo es verdaderamente Dios y también si el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Primero vamos a responder si Cristo es verdadero Dios, porque para que nosotros podamos sostener la Santísima Trinidad tenemos que conocer primero estos conceptos, si Cristo es Dios. Es muy importante y es demasiado necesario, ¿no?, el profundizar en este punto, ya que una de las bases de nuestra fe cristiana es Cristo es verdadero Dios, o Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Las denominaciones, por ejemplo, que niegan la doctrina de la Santísima Trinidad, hacen demasiados, yo diría, esfuerzos demasiados para negar la divinidad de Cristo, porque eso es innegable y te lo dice textual incluso la Biblia, ya que ellos mismos dan por sentado que refutando este punto ya la doctrina de la Santísima Trinidad quedaría refutada, pero no pueden hacerlo. Vamos a leer un poquito en la sección de nuestro credo, y nuestro credo, o sea, en lo que nosotros creemos, la oración que nosotros hacemos, nos dice claramente esta parte, en esta sección. Vamos a sacar un extracto de esta sección de nuestro credo, y te dice: creo en un solo Dios, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ahí está, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y aquí esta es la parte que también vamos a dar a conocer, que este Hijo ha sido engendrado, no ha sido creado. Engendrado es muy distinto a ser creado. Nosotros somos criaturas, las piedras son criaturas, los animales son criaturas de Dios, porque han tenido un comienzo. Dios las ha formado, Dios las ha creado. Las ha creado con sus, o sea, en un tiempo, ¿no? En un tiempo específico. En cambio, no pasa esto con el Hijo, sino que el Hijo ha sido engendrado en el mismo Padre, en su misma eternidad del Padre. En sí, porque en todo fue hecho, por este mismo Padre, todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María. ¿Quién? El Hijo. Se encarnó de María, siempre virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Y en esta parte, está sentado a la derecha de Dios Padre. Dios Padre. Retoma ese concepto. Según lo que hemos visto anteriormente, el credo de nosotros definitivamente afirma que Cristo es un verdadero Dios. Pero ¿dice lo mismo la palabra de Dios? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿dice lo mismo la Biblia? ¿Dice lo mismo lo que está diciendo el credo, dice la Biblia? Esto recordemos que es el credo de los primeros siglos. O sea, esto lo creían y lo creen hasta ahora la Iglesia Católica. Desde los primeros padres, desde la patrística, desde los doctores de la Iglesia, siempre hemos creído en esto. Así que vamos a ver si esto está en la palabra del Señor. Cuando nos dice en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, esto está en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, y así comienza, ¿no? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
Ella estaba en el principio con Dios, nos dice. Todo esto ha sido por ella y sin ella, y no se hizo nada. Todo ha sido creado por ella. Todo lo que existe, nos dice en esta parte, ha sido creado por ella. O sea, ¿por quién? Por la palabra. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan, ¿no? Este vino siempre a dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra nos dice en este mismo evangelio, en este mismo capítulo, dice que la palabra era luz, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, nos dice, y el mundo fue hecho por ella. El mundo no la conoció, vino a su casa a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que la recibieron, estamos hablando de la palabra, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. ¿Quién? La palabra, y está hablando solamente de la palabra. Y vamos a ver dónde dice que es el Hijo. Y la palabra se hizo carne. Ahí está. Y la palabra, ¿qué se hizo la palabra? Esta palabra que estaba ante Dios, y que esta misma palabra era Dios, te dice que esta palabra que era Dios, se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad. Hijo único lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando del Hijo. ¿Quién había sido la palabra? El Hijo. Por eso, y la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Jesús se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y ha puesto su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Hemos contemplado su milagro, hemos contemplado que el cielo, el reino de Dios ha bajado por nosotros con el mismo Señor Jesucristo, y esta gloria que nosotros hemos contemplado, nos dice la misma palabra del Señor, gloria que recibe del Padre como Hijo único. Por eso decimos que es engendrado, no creado, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién había sido la palabra? Jesús. Juan da testimonio de él, nos dice, sigue el Evangelio y dice así: Juan nos da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, ahí está, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, existía antes que yo. ¿Quién? La palabra. ¿Quién? Que ha hecho su morada, el que se ha hecho carne. Pues de su plenitud hemos recibido todos, dice, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Ahí está. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. El Hijo único que está en el seno del Padre, que está a la diestra del Padre, lo ha contado. De Dios, ha hablado de Dios Padre. Por eso dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, y esto resalten, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Esto está en Juan 1, del versículo 1 al 18. Con este único pasaje, por ejemplo, a nosotros nos bastaría para afirmar sin lugar a dudas, o sea, sin que puedan dudar, sin que puedan decirnos, pero esto, no, aquí te lo está diciendo textual, la palabra era Dios, en el principio, al principio que nada existía, era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra, te dice, o sea, y la palabra era Dios. Y aquí te dice, y la palabra, y puso su morada entre nosotros, se hizo carne, y aquí te da el nombre, Juan. Te dice, Jesucristo es esa palabra. Jesucristo es esa palabra. Y por eso decimos que con esta única palabra, con este único versículo nos bastaría. Y no dejaríamos dudas. Y cercenaríamos toda herejía. Jesús era Dios, y Juan lo dice claramente.
en el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan se refiere siempre a Jesús como la palabra que estaba con Dios, y a la vez nos dice que era Dios. Luego nos dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Pero esta no es la única evidencia indiscutible de nuestro Señor Jesucristo como Dios. No es la única prueba que nosotros tenemos para sostener que Jesucristo es Dios. La palabra de Dios está llena de ellas. La Biblia está llena de pasajes. Veamos algunas, por ejemplo, evidencias claras de que Cristo es Dios. Vamos a referirnos también, la adoración exclusiva solamente se le da a Dios. La adoración, el culto de reconocimiento como Dios, el proskuneo, o sea, la adoración en sí, simplemente es a Dios. Y Cristo es adorado. Estaba prohibido adorar a otros dioses, estaba prohibido adorar, cualquier cosa. Pero Cristo en esta parte es adorado. Por eso nos dice, un solo Dios puede ser adorado. Por eso aquí nosotros sacamos que es un solo Dios, pero tres personas distintas. ¿Por qué? Porque la adoración se le da a un solo Dios. No somos politeístas, somos monoteístas. Y en Éxodo 23 claramente te dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Jesús le respondió, por ejemplo, en Lucas 4:8. O sea, primero hemos visto Éxodo 23 que dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Esto está en Éxodo 23. Y en Lucas 4:8 Jesús dice, ¿no? Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lucas 4:8. Sin embargo, en la misma Biblia Jesús es adorado numerosas veces, muchas ocasiones. Cosa, vuelvo a repetir, que sería un pecado grave, un pecado tremendo de idolatría si no fuera Dios, Jesús, porque estuviéramos adorando a una persona simplemente, y eso está prohibido totalmente por Dios. No podemos adorar a otro Dios o a una persona llamándole Dios en lugar de Él. No, a una gente, a un animal, a una imagen, a una escultura, no la podemos adorar como Dios, porque Dios es el único que recibe la adoración. Y pecaríamos de idolatría si nosotros adoramos como a Dios a una cosa, a una persona, o sea, a una gente, a un niño, a un adulto, etc. O a un maestro, o lo que sea. No podemos adorarle. Por eso sería una grave idolatría, y la Biblia se contradijera. Pero los reyes magos, los reyes que fueron a ver al mismo niño Jesús, nos dice en Mateo 2:11, te dice claramente, y te lo voy a leer textualmente. Mateo 2:11 dice, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. A Jesucristo le adoraron. Abrieron luego sus cofres, te dice, y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. En Mateo 2:11 te está diciendo que estos reyes, que estas personas a los que se les conoce como reyes magos, te dice, entraron en la casa, vieron al niño, o sea, a Jesucristo, con María su madre. Ahí está María, ¿de quién es su madre? De Jesucristo, cuando había nacido el Señor Jesucristo. Esto estoy hablando del alumbramiento, cuando ya nace el Señor Jesucristo. Dice que viene al niño con María su madre y se postra en esto, ¿no? Y postrándose le adoraron. ¿A quién? Al niño. Y dice, abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Por ejemplo, al ciego también, que Jesús, no sé si se acuerdan, en el pasaje de Juan 9:35 al 38, Jesús a un ciego de nacimiento le dio la vista de nuevo, y este ciego le adora a Jesús. Y te dice textualmente esta parte. Te dice, Jesús se enteró de que le habían echado fuera, y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿le has visto? El que está hablando contigo, ese es, ahí está, el Hijo del Hombre.
el Hijo de Dios. Ese es el que está hablando contigo. Él entonces dijo, creo, Señor. Y ahí le dice Señor, Kyrios, ¿no? Le dice, creo, Señor. Y se postró ante él. ¿Se postró ante quién? Ante Jesucristo. Lo adoró, ¿no? Esto está en Juan 9, 35 al 38. Vamos a ver también otro caso de unas mujeres que encuentran después de la resurrección de Jesús y lo adoran al mismo Señor Jesús. En Mateo 28, 9, tú vas a encontrar textualmente esta parte y dice de esta manera, en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde. Y ellas, estas mujeres, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Y te lo dice textualmente. ¿A quién? Al mismo Señor Jesucristo. Los apóstoles también, cuando lo ven regresar a la presencia del Padre, cuando lo ven ascender, le adoran al mismo Señor Jesús. Y nos dice en Mateo 28, del 16 al 17, te dice, por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. ¿Quiénes le adoraron? Los discípulos, los apóstoles. ¿Cuándo? Te dice cuando los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle a Jesús, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Esto está en Mateo, vuelvo a repetir, 28, del 16 al 17. Los ángeles del cielo, estos ángeles que son los servidores, incluso son llamados hijos de Dios en la Biblia, estos ángeles también adoran al mismo Cristo. Y esto es un hecho claro, y esto te puedo decir que está en Hechos de los Apóstoles, en Hebreos, en la carta de los Hebreos del mismo apóstol San Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 6 te dice textualmente, y te lo leo, dice, y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, y adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está. Y adórenle todos los ángeles de Dios al introducir al primogénito en el mundo. Al primogénito en el mundo tienen que adorarle todos los ángeles de Dios. Por eso es importante que nosotros notemos en la palabra griego para indicar adoración, o sea que nosotros lo podemos leer como proskineo o proskuneo. Es la misma que se utiliza con Jesús cuando la Biblia dice que es adorado en forma absoluta. El proskineo solamente se le da a Dios. Cuando nosotros encontramos esta palabra proskineo, vamos a encontrar siempre una relación directa con Dios. O sea, el proskineo es la adoración a Dios. Y esta misma palabra proskineo se utiliza cuando el mismo Señor Jesucristo es adorado. Cuando te dicen en los pasajes, y lo adoró, y lo adoraron, y ellas lo adoraron al mismo Cristo, te está diciendo proskineo, proskineo, proskineo. O sea, es una adoración a Dios. Y por eso esta palabra se traduce así. Es una forma de adoración a Dios. O sea, nos dice que este mismo Cristo es adorado en una forma absoluta, o sea, una latría. Por eso es que se dice, ¿verdad? Y cuando se dice idolatría, es la adoración a los ídolos, adoración como Dios a los ídolos. Por eso eso está prohibido. En cambio, en la latría que se le da al mismo Señor, solamente la latría se le puede dar a Dios, a uno solo. Se le puede dar la latría, no a muchos ni a varios, solo a uno, un solo Dios, pero en diferentes personas. Con Cristo, por ejemplo, no puede ser traducida en modo diferente. No se puede traducir este proskineo en modo diferente, ya que Cristo es reconocido como Dios. En Juan, por ejemplo, 20:28, te lo va a decir. Cristo comparte, por ejemplo, la gloria del Padre. Si Cristo no fuera Dios, no pudiera compartir la misma gloria del Padre, ya que Dios obviamente no comparte su gloria. A uno solo es la gloria, a Él sea la gloria, se le dice, ¿verdad? Y esto te lo dice en Isaías 42, en el versículo 8. Y te dice claramente, que yo te lo voy a leer de aquí, de la Biblia, y te dice, yo Yahvé, ese es mi nombre, mi gloria a otro no cedo, ni mi pres a los ídolos. Esto está en Isaías 42:8. Otra vez,
Yo Yahvé, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no cedo, o sea, no doy mi gloria a otro. Mi gloria es solamente de mí. Eso te está diciendo Dios, ¿no? Mi gloria es solamente de mí. Y cuando, por ejemplo, Cristo comparte la gloria del Padre, estamos diciendo, ¿por qué comparte si Dios no cede su gloria? Porque es el mismo Dios, solo es diferente persona. Pero Jesús también nos enseña que compartía la gloria con el Padre antes de la fundación del mundo, y esto lo dice el mismo Señor Jesús. En Juan 17:5, te lo voy a leer textualmente y te dice así: ahora Padre, glorifícame tú. Ahí está. Ahora Padre, glorifícame. Ahí está. Glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Y ahí te lo dice todo. Ahora Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Por eso Dios está, o Dios Hijo, o mejor dicho, el Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y esto lo decimos en el credo. Y estamos viendo que el credo no se equivoca en esta parte y que sí hay una Santísima Trinidad. Vamos a preguntarte, Cristo, o sea, ¿podría no ser Cristo Dios y a su vez compartir la gloria, por ejemplo, con el Padre desde la eternidad? Porque aquí te está diciendo antes de la fundación, incluso antes de que el mundo fuese fundado, antes de que fuese creado el mundo, ya compartía esa gloria con el Padre. ¿Quién? El mismo Señor Jesucristo. Cristo utiliza los títulos que solamente se le da a Dios. Y estos títulos que nosotros podemos llamarle a Dios, solamente al Padre, solamente que te dio lo que se conocía como Dios en la antigüedad y todo eso, Cristo también tiene estas mismas atribuciones. Por ejemplo, el Alfa y el Omega, el primero y el último, se le decía a Yahvé, ¿no? La Biblia nos enseña que Yahvé es el primero y el último, o sea, el Alfa y el Omega. Y si Cristo es el Alfa y el Omega, es el mismo Yahvé. Así dice Yahvé, el Rey desde el Redentor, Yahvé Sabaoth, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios. Ahí está. Fuera de mí no hay ningún Dios. Yo soy el primero y el último, te dice ¿quién? Yahvé. Pero Cristo también te dice que es el Alfa y el Omega. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Esto está en Apocalipsis 1:8. Y Jesús utiliza este mismo título de como se le llamaba Yahvé, Todopoderoso y todo eso. Cristo utiliza el mismo título, y esto lo vas a encontrar en Apocalipsis 1:17, y te dice claramente, ¿no? Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, dice el mismo Juan, ¿no? Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto te lo dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué te dice? Yo estuve muerto. Te dice, el que vive, estuve muerto, dice el mismo Señor Jesucristo. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis 1:8 también nosotros vamos a ver otro aspecto que es muy importante, y te dice, al ángel de la iglesia de Esmirna escribe, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Esto está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Entonces, ¿quién habla en estos pasajes anteriores? Indiscutiblemente es Jesús, quien estuvo muerto pero ahora vive por los siglos de los siglos, y te lo dice en los dos pasajes, te dice exactamente lo mismo. Y en el pasaje siguiente Jesús a sí mismo se identifica como el Alfa y el Omega, el primero y el último. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, te dice. ¿Y quién se decía en el Antiguo Testamento el primero y el último? Solamente Yahvé. Entonces, ¿qué podemos sacar? La conclusión es de que Cristo es el mismo Dios.
se comparte la misma naturaleza divina. Dichosos los que laven sus vestiduras, nos dice Apocalipsis 22 del 13 al 16. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer de un árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad fuera de los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Esto te lo está diciendo el mismo Cristo, y tiene sus ángeles a disposición, y tiene sus ángeles a, ¿qué te digo? Exacto, a disposición, son sus servidores, y solamente Dios puede disponer de ellos. Si Jesús no fuera Dios, entonces estaría mintiendo y blasfemando, y la Biblia estaría totalmente equivocada. El Señor, y ya esta parte, cuando se refiere a Dios, o sea, ese mismo Kyrios del cual yo te estaba hablando, vamos a leer en algunos pasajes que esta parte como Señor se le da solamente a Cristo en el Nuevo Testamento, y el Señor también era mencionado en el Antiguo Testamento como Yahvé. Pero esto te lo voy a dejar para otra ocasión, ya que el video ha llegado a su conclusión, y espero que pues bueno, te haya servido de un poco. Vamos a seguir con la segunda parte de este mismo estudio. Este es el primer video, voy a editar ahorita el título. Este es el primer video que yo te estoy dando a conocer sobre la Santísima Trinidad, y para entender los misterios como Cristo, Dios, y como Espíritu Santo también Dios. Es el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son tres personas distintas. Es el amor eterno, que solamente puede ser amor cuando existen tres personas. Y no se puede tener amor en uno solo mismo, porque el amor es dar al otro, ¿verdad? Es entregarse al otro. Así que, bueno, nos vemos en un nuevo video y espero que les haya gustado. Chao. Listo.